Ahí teníamos la palabra del ministro del Interior, Carlos Negro. Ahora sí nos metemos de lleno en este trabajo de la consultora Factum sobre el posicionamiento político, el interés y la desilusión. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Déjame robarte 2 minutos. Obviamente lo que dimos fue una parte, pero que siendo la inseguridad y la seguridad pública, llamémosle así, el tema principal de preocupación de los uruguayos siempre, ¿qué reflexión te merece esto que estábamos viendo, lo que pasó hoy en la Comisión Permanente? Bueno, creo que hay un tema que tiene que ver con el manejo de la agenda política y mediática que se da a veces, dándole prioridad a eventos particulares sobre la discusión de fondo. ¿Qué es lo que ha pasado en cada interpelación, o sea, la noticia no pasa a ser el fondo, sino los hechos parciales o anecdóticos, o sea, que se dan. Más de la libreta de conducir del ministro, si estaba vencida o no, que del Plan Nacional de Seguridad, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué consiste? O sea, todo este tiempo que se ha hablado de la libreta vencida o no, ¿qué es el plan de seguridad? ¿Cuáles son los objetivos? ¿El tiempo dedicado a esas cuestiones? ¿Qué es lo que se discute de fondo? ¿Hay modelos antagónicos o no hay modelos antagónicos? ¿Se está por un camino distinto al que se venía? La discusión pasa por si subieron o bajaron 10% determinados delitos, que es importante, los datos sin duda son súper importantes, pero la discusión es solamente eso o la discusión de fondo. Bueno, eso es lo que no se está dando en el país, diría, en casi ningún tema. Y en el caso de seguridad, además se mete la anécdota esta del accidente de Negro, que tiene además el componente de la libreta vencida. Bueno, sí, hay como cuestiones, pero son como que nos perdemos permanentemente la discusión política en la anécdota, en quién le dijo qué en el Parlamento y no de qué se estaba discutiendo cuando le dijo tal cosa uno al otro, ¿no? Y esto corre por cuenta mía, lo digo yo, y no meto a Eduardo en la reflexión, ni mucho menos, para el sistema político en su conjunto, ¿no? Pero en particular para el ministro Negro. Se ha hablado mucho acerca del siniestro, del cartel de pare, de la libreta vencida. No escuché a mucha gente decir, quizás alguien lo dijo y yo no lo consideré o no lo escuché. El ministro del Interior es el ministro del Interior de todos los uruguayos. Cuando es ministro del Interior, por un rato, por un tiempo, por unos meses, deja de ser Carlos Negro. Entonces, a mí más que el accidente, más que la libreta, me preocupa que el ministro del Interior del Uruguay ande un jueves de tarde sin chofer, sin custodia, manejando él por el Cerrito de la Victoria. Es el ministro del Interior. Bajo su administración se metieron presos a delincuentes muy connotados del Uruguay que estaban marcados como los más peligrosos de los que andaban acá en la vuelta. Es el ministro en el cual, bajo su administración, atentaron contra la fiscal de corte del Uruguay. Y anda manejando sin custodia y sin chofer por el Cerrito de la Victoria un jueves de tarde. No por Carlos Negro, que ojalá nunca le pase nada. Pero si alguien le dispara al ministro del Interior, Carlos Negro, le dispara al ministro del Interior del Uruguay. No es aceptable que ande sin chofer y sin custodia. Se la pagamos los uruguayos para protegerlo, no a Carlos Negro, al ministro del Interior. Institucionalmente el ministro del Interior es importante en el Uruguay. Es la persona encargada en el Poder Ejecutivo de la seguridad de los uruguayos. No puede andar sin chofer y sin custodia por un barrio de Montevideo un jueves de tarde. No puede, es inaceptable eso, porque su institucionalidad, su responsabilidad institucional está más vinculada a eso que así le pasó el cartel de pare, lo vio, no vio al motociclista, la libreta estaba vencida. Eso es una anécdota. Pero si el día de mañana le pasa algo al ministro del Interior, no le pasa a Carlos Negro, le pasa al ministro del Interior de todos los uruguayos. Lo quería decir porque hace días que por lo menos me venía la reflexión en la cabeza y realmente no escuché a nadie hacer referencia a este asunto. Quizás alguien lo dijo y a mí se me pasó, pero me parece mucho más grave eso, que alguien le diga al ministro Negro que yo entiendo que acá en Uruguay las cosas no son, viste, no, nunca pasa nada. Bueno, pero un día pasa, como le pasó a la fiscal de corte. Y ese día nos podemos lamentar todos. E insisto, por el ministro Negro lo conozco personalmente, no tengo relación de amistad, ni mucho menos, pero lo conozco, le deseo siempre lo mejor. Pero sobre todo le pido que institucionalmente tenga la responsabilidad de no regalarse. Porque el día que le pase algo, si le pasa algo, no le pasa a Carlos Negro, le pasa al ministro del Interior. Ahora sí, nos metemos, Eduardo, en este asunto. ¿Qué es lo que quisieron evaluar en esta encuesta? Bueno,
Este es un ejercicio que venimos haciendo. Estamos tratando de probar distintos ejercicios de adentrarnos en la opinión pública a partir de algunas señales que venimos viendo, que hemos conversado varias veces, con respecto al sentimiento de la gente con respecto a la política, al posicionamiento, a los ámbitos de polarización o de cruces polarizantes que se dan por momentos en la discusión política. Y una de las cuestiones que ya presentamos hace unos meses acá en BTV, y ahora de nuevo lo presentamos y también con una mirada comparada, es, bueno, de una serie de frases que le presentamos con cuál se identifican más las personas. Entonces vamos a ver el primer gráfico, que, o sea, la pregunta es específicamente esa, ¿no? Es decir, bueno, de las siguientes descripciones, ¿cuál prefiere, cuál se siente más cerca, cuál se identifica más? Bueno, el 9% se identificó con la frase que dice que es más cercana al oficialismo cerrado, es decir, que apoya al gobierno en cualquier circunstancia, ¿no? Es decir, el extremo oficialista. El gobierno. Yo lo defiendo. Hay otro 22% que se define como oficialista abierto, es decir, vota al gobierno actual, pero reconoce valores en la oposición. Es decir, no está enceguecido en la defensa, pero sí es parte o se siente cercano al oficialismo. Hay otro 13% que se sitúa en un término equidistante, si queremos, ¿no? Es decir, en una posición dialoguista, donde no tiene una posición partidaria, no siente que sea parte del oficialismo o parte de la oposición, y espera a partir de las decisiones pragmáticas que se van dando en el gobierno o desde la oposición también. Y luego tenemos un 18% para el otro lado, es decir, bueno, 18% de personas que se consideran parte de lo que podemos llamar la oposición abierta, es decir, personas que votaron a la oposición, pero que reconocen valores en el gobierno. Es decir, está bien, yo soy parte de la oposición, voté a la oposición, pero no todo lo que hace el gobierno está mal. No me gusta el gobierno, pero hay cosas que se le pueden reconocer. Y hay otro 6% que opta por la opción de la oposición cerrada, es decir, criticar al gobierno, claro, haga lo que haga. Este 53%, ¿se puede catalogar como el centro político ese que se disputa en las elecciones? Bueno, de alguna forma podemos estar hablando de, por lo menos, tendientes al diálogo, tendientes a escuchar a la otra parte, salida o alejada de lo que es la discusión polarizante, enceguecida, de cruces, de acusaciones, más tipo redes sociales, ¿no? Por fuera de esa discusión es donde se sitúa. Y efectivamente hay una relación también en el espectro ideológico. Es decir, las personas que se sitúan más hacia estas opciones están concentradas entre el centro izquierda y la centro derecha. También hay mucha cosa de autopercepción, ¿no? Yo tengo varios amigos que a favor o en contra del gobierno te dicen, no, yo en realidad soy abierto, acepto, y sin embargo... Bueno, sí, todo lo que hace un partido está bien y todo lo que hace el otro partido está mal. Sin dudas eso también se da. La autopercepción, digo, de qué tan abierto o no sos realmente. Sí. Vamos a ver el segundo gráfico que muestra esto que hablabas de la suma, digamos, de algunas categorías, porque es interesante ver lo que es las otras que no mencionamos hasta ahora, claro, que es un 9% que se manifiesta desinteresado en la política y hay un 19% que dice que está descreído de la política. Estos dos suman un 28%. Es decir, nosotros tenemos una gran foto que nos muestra 5 de cada 10 votantes ciudadanos que se sitúan en las posiciones del medio, intermedias, no en los extremos. Hay casi 3 de cada 10 que se sitúan afuera. Es decir, o porque no les interesa o porque sienten descreimiento por la política. Eso no quiere decir que no voten, porque en definitiva son todas personas que votan, pero sienten descreimiento con la política. Y queda el resto, un 15% que se sitúa en las posiciones extremas, en el oficialismo cerrado o en la oposición cerrada, que son los que en general vemos más. En general, en las redes sociales, en las repercusiones mediáticas, es lo que más aparece desde el punto de vista político y también desde el punto de vista de vínculo a partir de las redes sociales, que es el que está más permanentemente visible. Pero en el conjunto de la ciudadanía es la minoría. Exacto. Hay otros conjuntos mayores.
Y esto ha tenido una evolución mínima, digamos, en términos temporales, porque en realidad es la segunda medición que hacemos con estas mismas categorías. Ha habido otras exploraciones laterales o con otras formas de aproximarse, pero en esta, con las mismas preguntas, las mismas opciones de respuesta, la podemos comparar con el siguiente gráfico que muestra cómo evolucionó entre la presentación que hicimos en agosto y lo que es la medición de diciembre que estamos presentando ahora. ¿Qué variaciones tenemos? Bueno, hay un pequeño incremento de las posturas cerradas. Del oficialismo o la oposición cerrada pasa del 10% al 15%. Hay un descenso mínimo de las posturas dialoguistas, que bajan del 55 al 53, y un leve descenso también de quienes están entre el desinterés y el descreimiento. La realidad es que está todo relativamente estable dentro de un margen de error que Exactamente. es aceptable. Está todos los movimientos dentro del margen de error con una tendencia que tenemos que confirmar en unos meses que volvamos a medirla, pero que es razonable que las posturas más cerradas también empiecen a darse en la medida que pasó una discusión álgida durante este tiempo, ¿no? Y vamos a cerrar con dos gráficos finales interesantes que van a mostrar este punto del desinterés y el descreimiento por los tramos etarios. La verdad, pensé que había más diferencia. Bueno, hay menos diferencias si lo miramos así. Si nosotros miramos este gráfico, no hay diferencias por edades. Básicamente son 2-3 puntos de distancia cuando juntamos el desinterés y el descreimiento. La primera barra es la persona de 18 a 33 años, la segunda de 34 a 48, la tercera de 49 a 61 y la última es de 62 y más años de edad. Oscilan entre el 27 y el 31%. Pero el siguiente gráfico sí nos muestra que existen diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? El conjunto de columnas que tenemos a la izquierda de la pantalla nos muestra lo que vimos recién. Exacto. La suma de las dos cosas. Ahora, cuando desagregamos, vemos diferencias importantes. ¿Cuáles son las diferencias? Que a medida que aumenta la edad, desciende la cantidad de personas desinteresadas en la política. Los más desinteresados son los jóvenes, los de 18 a 33 años, que alcanzan el 18%, y luego eso baja al 10% y al 6%. Y el descreimiento en la política aumenta con la edad. Esto tiene que ver fundamentalmente con etapas de vida, claro, ¿no? Es decir, bueno, es si incorporarse. Te una vez, te defraudaron 2 veces, Bueno, te defraudaron 5 veces. Y eso es un fenómeno que es importante estudiarlo, analizarlo y también actuar en consecuencia, ¿no? Y es parte de lo que este ejercicio busca, este ejercicio de conocer cómo se está situando la opinión pública frente a la política en términos generales, en su posicionamiento, en cuánto se va a los extremos, cuánto va hacia el centro y cuántos están más lejos de la política. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos la pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.